Buenas tardes. Vamos a ver ahora la gestión de inventarios, la continuación del manejo que hemos estado viendo antes. Sin embargo, vamos a desarrollar ahora un modelo que es bastante recurrente en el tema de gestión de inventarios, ¿no? Que es la cantidad óptima de pedido. Este modelo, básicamente, tenemos aquí un poco algunos detalles, digamos, de qué significa este modelo, ¿no? Que es, repito, de uso frecuente en la gestión de inventarios, ¿no? Por ejemplo, básicamente van a haber tres criterios, ¿no es cierto? Bueno, es un modelo, como cualquier modelo, digamos, intenta adecuarse a una realidad, ¿no? ¿Ya? O en todo caso, ¿no? Lo que se presenta, digamos, en una empresa determinada sobre la gestión de inventarios, este modelo va a intentar encontrar soluciones, ¿no? Soluciones óptimas para, digamos, para generar, digamos, generalmente menores costos, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, tenemos aquí tres criterios, ¿no? O tres elementos a partir de los cuales que los costos, ¿no es cierto?, se van a pretender reducir en lo posible y a partir de esa información es que se debe tener resultados óptimos o como dice el modelo, la cantidad óptimo a pedir, ¿no? O la cantidad óptimo de pedido, ¿no? Otros le llaman lote económico de pedido o cantidad económica de pedido o cantidad óptima de pedido, ¿no? O simplemente el modelo EOQ que obedece a sus nombres en inglés, ¿no? Entonces, tenemos aquí básicamente tres aspectos, ¿no? O tres elementos que están asociados básicamente a los costos, ¿no? Por un lado tenemos los costos de compra, ¿no es cierto?, que tienen que ver básicamente cuáles son los valores de las compras de los productos o de los inventarios que son parte del tratamiento, digamos, de los almacenes, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el propio valor del bien, ¿no? El valor del bien que está expresado, digamos, en precios de mercado, generalmente, ¿no es cierto? Entonces, eso viene a ser el valor de la compra, ¿no? A pesar de que, bueno, siempre hay algunas discusiones sobre, de repente, digamos, sobre la precisión, ¿no? Si es precio o es valor, digamos, ¿no? Cuando dice aquí valor, debe entenderse que es el precio de mercado, ¿no es cierto? Porque en nuestro país normalmente, digamos, existe cierta precisión respecto al precio y al valor, ¿no? El precio es incluido IGB y el valor es sin IGB, ¿no es cierto? En este caso, ese valor se refiere a cuando está incluido, ¿ya? Entonces, al margen de esos detalles, ¿no? También van a haber costos de transporte o de traslado, ¿no? Si, por ejemplo, las empresas, digamos, compran, digamos, alguna materia prima, por ejemplo, en Lima, ¿no? Y se va a utilizar aquí en Arequipa. Entonces va a haber costos de transporte, ¿no es cierto? O de repente alguna empresa que funciona, digamos, en el Pedregal, ¿no? Y las materias primas se compran acá en Arequipa y esas materias primas se tienen que trasladar al Pedregal, ¿no es cierto? Entonces van a haber costos de transporte, ¿no? También van a haber gastos de seguros, ¿no? ¿Ya? Es decir, tanto para el traslado, digamos, ¿no es cierto? Podrían los materiales estar asegurados, ¿no es cierto? O podrían haber algunos impuestos también adicionales, ¿no es cierto? Y cuando, por ejemplo, van a ser importados, van a haber aranceles que hay que pagar, ¿no? Que son tributos que se asigna, digamos, a los bienes que provienen del extranjero, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, estos costos de los precios de compra y otros relacionados de los inventarios podrían estar asociados también a descuentos, bonificaciones, rebajas y demás que pudiera haber, ¿no? Y todos esos normalmente están agrupados aquí, ¿no? Los costos de la compra de los inventarios, ¿no es cierto? Luego tenemos también el costo de pedir, ¿no? De repente costo de compra, ¿no es cierto? O otros le llaman, podrían llamar el valor de la compra, digamos, ¿no? Probablemente sean los de mayor importancia o los de mayor volumen dentro del proceso, digamos, del manejo, digamos, de inventarios, ¿no? Sin embargo, también tenemos estos costos de pedido, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere, no? Es algo así como que, a ver, ¿cómo podríamos resumir esto, no? ¿Ya? Es algo así como que cada vez que vamos a pedir, ¿no es cierto?, es que se van a incurrir en algunos costos, ¿no? De repente bastante menores, ¿no? Comparativamente con los tres que todavía el de abajo no hemos analizado, ¿no? Comparando con los tres, de repente este sea el de menor costo, ¿no? El de menores valores, digamos, ¿ya?
Entonces, ¿a qué se refiere este costo de pedido, ¿no? Por ejemplo, alguien se encarga de pedir, pues, ¿no? Digamos, el comprador, digamos, de la empresa, ¿no? Hay algún un cargo, ¿no es cierto?, o un trabajador que se va a encargar de hacer los pedidos, digamos, ¿no? Entonces hay que pagarle la remuneración al trabajador, que va a hacer los pedidos, que se va a encargar de esa función específica, ¿no? De repente ahora no, pero antes, por ejemplo, de repente se tenían que hacer pedidos, de repente utilizando, qué sé yo, pues cartas o reportes o formularios físicos, digamos, en papel, ¿no? Entonces se va a gastar pues, en papel, ¿no es cierto? De repente por ahí necesitamos llamar por teléfono, ¿no? Para hacer estos pedidos, ¿no? Entonces, o de repente necesitamos utilizar correo electrónico o internet o algún otro medio para hacer estos pedidos, ¿no? Entonces van a haber gastos de comunicación, gastos de internet, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, pero también van a haber estos gastos relacionados a la planificación, ¿no? Es decir, alguien tiene que hacer, digamos, un plan de compras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese plan de compras requiere tiempo, horas de repente de trabajo o elaboración, ¿no? Entonces, eso es parte del costo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? El costo de control de calidad, ¿no? ¿Ya? De la revisión, digamos, documentaria, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son parte de estos costos de pedido, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Luego también tenemos los costos de almacenamiento, ¿no? ¿Ya? El costo de almacenar. Entonces van a haber tres costos aquí, ¿no? El costo del bien propiamente dicho, que son estos costos de compra, ¿no es cierto? Luego el costo de pedido, ¿no es cierto? Que es el costo en las que se van a incurrir cuando vamos a realizar los pedidos, ¿no? Y luego tenemos el costo de almacenar, ¿no? Habíamos dicho que los materiales, ¿no es cierto? Los inventarios, lo ideal es que tengamos la menor cantidad, ¿no? Y de repente una situación ideal o extremadamente ideal es que la empresa no tenga inventarios, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Es decir, vamos a comprar los materiales, vamos a imaginar que es una empresa industrial, ¿no? Entonces la empresa industrial requiere materiales y justo el día que necesitan llegan las materias primas, digamos, a la empresa, ¿no? Y en vez de enviarlos al almacén, los enviamos directamente a la planta, ¿no? Cuando la empresa termine de producir, vamos a suponer en una semana, se termina de producir los productos finales, ¿no es cierto? Una vez que terminan, no lo vamos a llevar al almacén, sino directamente a los clientes, digamos, ¿no? Entonces, en este caso ideal, hipotético, no necesitaríamos inventarios, ¿no? No necesitaríamos almacenes, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es una situación ideal, no siempre va a pasar, ¿no? Entonces, las empresas normalmente sí van a tener almacenes, ¿no? Y esos almacenes, ¿no es cierto?, están representados, por ejemplo, por el espacio físico, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de espacio físico se necesita, ¿no? Luego necesitamos, por ejemplo, qué sé yo, alguien que resguarde eso, ¿no? De repente personal de vigilancia, o de repente cámaras de videovigilancia, ¿no es cierto? O de repente necesitamos incluso personal, ¿no? Si es un espacio físico, de repente va a haber un almacenero, ¿no? O de repente hay porteros o almaceneros u otros similares, ¿no es cierto? Entonces, o también necesitamos, qué sé yo, ¿no? Personal que se va a encargar, digamos, de la estiva y la desestiva, ¿no? Aunque eso podría estar asociado a las compras, pero también en algunos casos podrían estar asociados básicamente al almacenamiento. Entonces, se van a incurrir en una serie de costos de almacenamiento, ¿no? Igual, en el almacén necesitamos, por ejemplo, iluminación, por ejemplo, ¿no? Vamos a gastar energía eléctrica, ¿no? En algunos casos, de repente, necesitamos calefacción, ¿no? De repente, por ejemplo, en el caso de que fueran, por ejemplo, animales, ¿no es cierto? ¿Ya? O activos biológicos, ¿no? O activos biológicos en general, digamos, ¿no? Y en algunos otros casos, por el contrario, necesitamos refrigeradoras, friges o congeladoras o como se llame, ¿no? Entonces, eso es parte de los costos de almacenamiento, ¿no? Ya está, entonces tenemos de esa manera, digamos, eh, estas formas, digamos, de cómo es que vamos a incurrir en determinados costos y eso es lo que hay que optimizar, ¿no? En el manejo, digamos, de los inventarios, ¿no? Y aquí tenemos un poco la representación de lo que habitualmente va a ocurrir en el caso de una empresa, digamos, industrial, ¿no? ¿Ya? A ver, o en una empresa comercial, ¿no? Una empresa comercial, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué va a ocurrir en las empresas comerciales, ¿no? Digamos, tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos cero de materiales, ¿no? ¿Ya? Entonces, y la empresa va a comprar, ¿no? Compra determinadas cantidades, determinados volúmenes, y tenemos aquí, ¿no es cierto?, la cantidad máxima pedida, ¿no?
¿ya? Y en la medida que vaya pasando el tiempo, acá justamente está el tiempo, ¿no es cierto? Aquí en la línea horizontal, en la medida que vaya pasando el tiempo, los materiales se van a ir consumiendo, ¿no? Se van a ir, vamos a ir vendiéndolos de a pocos, ¿no es cierto? Y llega un momento en que de repente se agota, ¿no? Y una vez que se agota, hay que volver a comprar, ¿no? Se vuelve a comprar y vamos a tener esta cantidad o este stock máximo, ¿no? Es decir, este es el stock mínimo o nulo, digamos, y este es el stock máximo, ¿no? Que compramos habitualmente, ¿no? Y de repente este tiempo, desde este punto hasta este otro punto, de repente pasan, digamos, 3 meses, ¿no? O de repente pasa un mes, digamos. Este lapso de tiempo que está aquí, ¿no es cierto? Está representado de repente por el tiempo, digamos, en meses, ¿no? Entonces, un mes desde aquí, desde este punto hasta este otro punto de acá, ¿no? Entonces, cada mes, digamos, según esta gráfica, la empresa tendría que renovar pues sus inventarios, ¿no es cierto? O comprar nuevamente o hacer el pedido, ¿no? Para que de alguna forma tenga inventarios, ¿no es cierto? Sin embargo, también las empresas, ¿no es cierto? Obviamente tienen aquí un colchón de seguridad, ¿no? Es decir, las empresas van a comprar, ¿no es cierto? Muchas veces cuando llega al stock mínimo, ¿no? Al stock, digamos, de seguridad, mejor dicho, ¿no? Va a haber un stock de seguridad. En este caso, en esta gráfica, no está representado de esa manera, ¿no? Cuando se agota, recién se va a volver a comprar, ¿no es cierto? De a pocos aquí se va vendiendo. Normalmente esta línea que está aquí, ¿no es cierto? Normalmente no es una línea recta, ¿no? Es un degradé, o es algo así como gradas o escaleras, digamos, ¿no es cierto? Ya porque no se compra pues en unidades literalmente, ¿no? Alguien viene y compra 50 unidades, otro viene y compra 80, ¿no? Otro viene y compra 50, otro viene y compra 120, ¿no? Viene otro y de repente compra 200, ¿no es cierto? Entonces, y eso va a depender, digamos, del nivel digamos, de operaciones que realiza la empresa, ¿no? Pero, digamos, en términos teóricos, ¿no es cierto? Esta es una línea, es una pendiente, digamos, lineal, ¿no? Pero no siempre va a ser lineal. Si nosotros quisiéramos tener la precisión de la evolución, digamos, en una empresa, eso va a ir variando, pues, ¿no? Ya está, entonces tenemos aquí una fórmula, esta es una fórmula, bueno, aparentemente extensa, pero bueno, es la fórmula del costo total o costo anual total de los inventarios, ¿no? Y entonces acá básicamente, ¿por qué está representado este costo anual total? ¿No? Está representado por el costo anual de compras, más el costo anual por ordenar y el costo anual de manejo, ¿no? Que son en buena cuenta estos que hemos estado viendo, ¿no? ¿Ya? Del almacenamiento, del pedido y de la compra, algo así, ¿no? Esa es más o menos la representación que tenemos aquí, ¿ya? Y ahí están representados, ¿no? Por ejemplo, el costo total, ¿no es cierto?, es lo que finalmente quisiéramos saber, cuánto es el costo total en la que va a incurrir, digamos, la empresa, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí el DC, ¿no es cierto? El DC es la demanda más el costo por unidad, ¿no? Acá tenemos la demanda, D, y costo por unidad es DC, ¿no? ¿Ya? Ya sabemos que es la demanda, esta D es la demanda, ¿no es cierto? Y Q es la cantidad ordenada, o sea, cuántas cantidades se van a ordenar. Y S viene a ser el costo por pedir, cuánto cuesta pedir, ¿no? Y luego eso sumamos por Q entre 2. Q ya sabemos que aquí es la cantidad ordenada, es decir, la cantidad que se necesita, digamos, comprar cada vez, ¿no? Dividido entre 2, multiplicado por H, ¿no es cierto? Y H es el costo anual de manejo y almacenamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa básicamente es la fórmula, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos aquí la cantidad óptima de pedido, ¿no? Ya, claro, esto es, digamos, básicamente el origen, digamos, ¿no? De cuando quisiéramos obtener, ¿no es cierto? El costo total que se incurre en el manejo de los inventarios en una empresa, ¿no? Esta es la fórmula original, ¿no? Sin embargo, ¿ya? Lo que nosotros quisiéramos saber cuánto es Q, es decir, esta cantidad Q, ¿no? La cantidad Q, la cantidad ideal, digamos, ¿no es cierto? Entonces se despeja la Q, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos despejado la Q, la cantidad óptima, ¿no? ¿Ya? Que en buena cuenta, repito, es lo mismo que está acá, ¿no? Es esto mismo, solo que representado de distinta manera, ¿no? De repente por ahí, si ustedes hacen algún ejercicio matemático, podrían despejar Q y probablemente arriben a este resultado de acá, ¿no? Q es igual a 2ds entre H, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y qué es eso, no? Es 2 por la demanda anual, esta D es la demanda anual, por costo por ordenar, que es esta S, y H es costo anual de manejo y almacenamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de la cantidad óptima de pedido, ¿no? O el EOQ o el lote económico de pedido que le llaman otros, ¿no? ¿Qué más? También podríamos
con esta misma información que tenemos acá, ¿no es cierto?, podríamos determinar, digamos, la demanda diaria en unidades, ¿no? Es decir, qué cantidad de productos necesitamos en un día, ¿no? ¿Ya? Claro, solo para fines de análisis, pues, ¿no? Porque en realidad eso no va a pasar eso en la realidad, ¿no? Sino necesitamos para tomar decisiones, ¿no es cierto? Para ver qué cantidad de recursos financieros vamos a tener que invertir en este manejo, digamos, de inventarios, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos el tiempo de espera también, ¿no? O sea, cuánto tiempo debemos esperar para renovar, digamos, los inventarios, ¿no? Y así, ¿no? Podríamos tener una serie de detalles, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver un caso práctico, ¿no es cierto? Y luego van a ver ustedes, cuando revisen las diapositivas, va a haber otros casos adicionales, ¿ya? Sin embargo, vamos a analizar uno, es el lote económico de pedido, ¿no? Dice, demanda anual 1000 unidades, ¿no? Es decir, es la cantidad, digamos, de demanda. O sea, puede ser, no necesariamente tendría que ser anual, ¿no? ¿Ya? Sino que esta información de este modelo, en este caso, en este ejemplo, la vamos a ver de manera anual, ¿ya? Pero podría ser mensual u otros periodos a considerar dependiendo cuál es la evolución, digamos, del almacén o del manejo de inventarios en una empresa, ¿no? Días del periodo de estudiar, 365, ¿no? Si es demanda anual, son pues 365 días que tiene el año, ¿no? Pero si fuera mensual, tendría que ser 30 días, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? En promedio, ¿no? Porque hay algunos días que tienen más o menos, ¿no? Costo por pedir, es decir, cada vez que se hacen los pedidos para comprar estos materiales o inventarios, cuesta $10, ¿no? ¿Qué más? Costo de manejo por unidad en el periodo, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta manejar los inventarios por unidad? $2.50, ¿no? Tiempo de espera, 7 días, ¿no? O sea, cuando nos renuevan, ¿no es cierto? Se espera, es decir, cuando hacemos el pedido y llegan los productos son 7 días, ¿no? Y el costo por unidad, es decir, ¿cuánto vale cada producto, ¿no? $15, ¿no? $15, imagínense, un aspecto importante, ¿no? Digamos, ¿cuánto vale, o cuánto es el costo de un producto? $15, ¿no? Y esto es importante, el manejo cuesta 2.50, ¿no? Es decir, almacenarlo, resguardarlo, poner, digamos, a buen recaudo esos materiales por unidad cuesta 2.50, ¿no? Pero su costo unitario es 15, ¿no es cierto? Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y el costo cada vez que vamos a pedir es $10, ¿no? Entonces, esos datos necesitamos, sobre todo estos cuatro, ¿no? ¿Ya? Es decir, la demanda anual, ¿no es cierto? El costo por pedir, el costo de manejo por unidad de periodo y cuánto es el precio de un producto o el costo por unidad, ¿no? Que es en este caso $15, ¿no? Y hasta ahí lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Ya sabemos que la fórmula del lote económico de pedido, ¿no es cierto? Es este de acá, pues, ¿no? Cantidad óptima de pedido, ¿no? Entonces es igual a 2ds entre h, ¿no? 2, la D es la demanda, ¿no? ¿Ya? Y S, ¿no es cierto? S es el costo por pedir, ¿no? Costo por pedir, acá está, costo por pedir, ¿no es cierto? Y el costo por pedir es 10, ¿no? Ya está, ¿no? Y 2.5 es esto que tenemos acá, ¿no? 2.5. Costo por manejo por unidad en el periodo, 2.50, ya está, ¿no? Y nos sale 89, ¿no? 89, ¿ya? Entonces, 89 es la cantidad de unidades que se debe pedir, ¿no es cierto? A ver, en el que vamos a incurrir menores costos, ¿ya? Eso es, ¿ya? Es decir, la empresa realizando pedidos de 89 unidades cada vez que pueda, va a incurrir en menores costos, porque este lote económico de pedido tiene que ver con los costos, ¿no? Entonces, repito, ¿no? La empresa, cada vez que pida 89 unidades, ¿cierto? Es que va a incurrir en menores costos, ¿no? Eso es esta interpretación, ¿no? Sin embargo, también veíamos acá, ¿no es cierto? Teníamos aquí la fórmula de la demanda diaria en unidades y el tiempo de espera, ¿no? Entonces, para eso, dividimos las 1000 unidades, ¿ya? Para ver esta demanda diaria en unidades, ¿no? Ya, demanda diaria en unidades, ¿no? Mil unidades entre los 365 días, ¿no? Entonces, dividido sale 2.74, ¿no? Significa que por día, ¿no es cierto? Ya,
deberíamos de pedir 2.74 unidades, ¿no? En todo caso serían 3, digamos, ¿no es cierto? Ya, porque las unidades generalmente tienen que ser en enteros, pues, ¿no es cierto? Ya. Y el punto de reorden, ya, ojo con esto, el punto, es decir, cada eh, cua- cuando tengamos qué cantidad deberíamos de volver a pedir, ya, eso es lo que significa esto, ¿no? Punto de reorden, ya. Entonces, eso está representado, digamos, por las unidades, ¿no es cierto? En este caso, por esta, la demanda diaria, digamos, de unidades, que es 2.74, por los, por los, por 7, ¿no? Por 7. Entonces, 2.74 por 7 sale 19.18, ¿no? Entonces, significa que cuando tengamos 19 unidades en el almacén, es que tendríamos que volver a pedir, o mejor dicho, cuando tengamos 19 unidades, claro, vamos a suponer, ¿no? En el almacén tenemos de repente 20 productos, digamos 25 productos, 22, 20, y llega a 19, ¿no? Entonces, cuando tenemos 19, es que en ese momento tenemos que hacer el pedido, ¿no? Ese es el punto de reorden, ¿no? Entonces, eso es de alguna forma, digamos, lote económico de pedido. ¿Ya? Ya está. Y aquí está representado, digamos, de acuerdo al costo, ¿no? ¿Cuánto es el costo total? ¿No es cierto? Entonces tenemos aquí el costo total de acuerdo a la fórmula, digamos, original que teníamos aquí, ¿no es cierto? Esta es la fórmula del costo total, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el costo anual de compras, que es este DC, costo anual por ordenar, que es esta parte de acá, D entre Q por S, y el costo anual de manejo, que es Q entre 2 por H, ¿no? Ya está. Entonces, al reemplazar, ¿no es cierto? Tenemos aquí estas cantidades, ¿no? Ya, que es de este mismo caso, ¿no es cierto? Y realizando operaciones nos sale 15.223, ¿no? Entonces, el costo total, ¿no es cierto?, de esta empresa, de acuerdo a los datos que tenemos, es 15.223, el costo total de inventarios según este modelo con los datos que tenemos. Ya está.